Hola, muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando. Hoy los saludamos desde la ciudad de Bogotá y saludamos también a todos los que están conectados en remoto a través de nuestra plataforma de eventos. Mi nombre es Sandra Ochoa, hago parte del equipo de protección y en nombre de Protección justamente les doy la bienvenida a este nuestro primer evento del año, el Summit de Actualización Pensional y Tributaria. ¿Qué mejor manera justamente de comenzar este 2023 que entregándoles detalles sobre los avances y conversaciones a los que se prepara el país para tener una transformación del sistema de protección a la vejez? Y es que en protección no lo queremos llamar una reforma pensional, sino que las decisiones que se tomen prontamente y la conversación que tengamos deben tener en el centro, pues obviamente esa mirada de futuro de los adultos mayores, pero también de las generaciones actuales. Y adicionalmente este es un muy buen espacio para que podamos conversar sobre la reforma tributaria que ya fue implementada, que arranca su curso y que obviamente empezamos a ver sus efectos en las diferentes disposiciones que tuvo. Estamos en este momento en directo desde protección.com/eventos, vía Spaces, en nuestra cuenta de Twitter y desde Facebook Live. Les invitamos sobre todo a que nos envíen sus preguntas, a que sea un espacio muy participativo, además anticipando que la construcción temática de estos dos paneles que vamos a tener en el día de hoy, los hicimos con base en las preguntas que de manera previa ustedes nos enviaron, así que creemos que va a atender de una forma muy interesante las inquietudes que podemos tener en este momento. Este evento claramente no es casualidad que ocurra en estos primeros días del mes de febrero, pues lo quisimos enmarcar en la temporada de cesantías, un momento muy especial para resignificar el ahorro y para estar nuevamente ahí con todos ustedes acompañándoles de la mejor manera a resolver todas sus inquietudes alrededor del ahorro, no solo de las cesantías, sino del ahorro pensional, de las inversiones y en general del ahorro para materializar los sueños. Le doy un saludo a todos los clientes que están conectados, a medios de comunicación y a quienes obviamente también harán parte de este espacio, nuestros panelistas que les presentaré en unos minutos. Les invito por favor a quienes están presentes en el auditorio a poner sus celulares en modo silencioso y a participar con sus preguntas. Quienes están en remoto lo podrán hacer a través del chat. Nosotros iremos transmitiendo las preguntas en línea a nuestras moderadoras y quienes están acá finalizando cada uno de los paneles, vamos a abrir un espacio de 10 minutos de preguntas, así que ahí vayan anotando por favor en sus agendas y nos van alzando la mano para pasar los micrófonos. Creo que con esto he dado todas las indicaciones. De nuevo, gracias por acompañarnos y si quisiera darle paso a María Claudia Rey, nuestra vicepresidente comercial, quien en nombre de Protección también tiene un saludo muy importante para todos ustedes. Bueno, muy buenos días. En nombre de Protección, les quiero dar la bienvenida a nuestro primer encuentro del año, nuestro Summit de Reforma Pensional y Tributaria, de actualización de reforma pensional y tributaria. Además, quiero extender un saludo a todos el equipo de Protección que está hoy acompañándonos en este maravilloso y soleado día sin carro en Bogotá. Este es un año marcado por grandes retos económicos y sociales. Hoy más que nunca se vuelve fundamental retornar a la cultura del ahorro, a la cultura de la construcción de sueños. El segundo semestre del 2022 estuvo enmarcado por crecientes presiones inflacionarias a nivel mundial y nosotros no fuimos la excepción. El IPC nuestro terminó con un máximo del 13,2% al final del año y en la última reunión del Banco de la República del 2022 incrementamos 100 puntos básicos para terminar con una tasa superior al 12%, el mayor nivel alcanzado desde 1999 en Colombia. Adicionalmente, esto trajo una contracción al final del año, una restricción monetaria que hizo que se viniera moderando un poquito la actividad y que aún con esto la presión sobre los precios nos dejara con un 7% de inflación para finalizar el año. Todos estos retos económicos hacen sin duda que nos tengamos que repensar. En el 2021 el margen de ahorro de la economía colombiana era del 8%.
En el 2022 terminó siendo el 2,4%. Y en este primer mes del año que llevamos, en enero, nosotros hemos visto una disminución importante en algo que es esencial, y es la disminución en los aportes voluntarios a las cuentas de pensión voluntaria. Así que uno de los principales retos que tenemos es seguir conversando de la construcción de ahorro. Los fondos de pensiones y cesantías, tenemos hoy más de 18 millones de colombianos que cotizan en los fondos privados y que son dueños del dinero y los rendimientos que ahí se han generado. Cuando hacemos la cuenta al final de la vida laboral de una persona que se enfrenta al reto de la pensión, casi el 70% de lo que ha construido en ese ahorro viene de los intereses que hemos construido durante todo ese periodo de manera conjunta, cliente y fondo de pensiones. En línea con esto, estamos prontos a enfrentarnos a una revisión del sistema pensional en Colombia y los queremos invitar a que construyamos un modelo en donde elevemos los niveles de cobertura y sigamos garantizando la seguridad y el derecho de los afiliados a seguir permitiendo elevar una cultura de ahorro y de previsión en Colombia. En cuanto a las cesantías, este es un tema que cada vez más es la construcción de un futuro, es un ahorro para el futuro. En protección, en el 2022, el 57% de los retiros de cesantías se fueron para ahorro, construcción y mejora de vivienda. El 7% se fue para educación y el 35% fue para las personas que perdieron su empleo. Es decir, es un seguro para construir futuro o para pasar momentos difíciles en la conversación. Pero las pensiones y cesantías son una responsabilidad de todos. Y por eso esta construcción en este momento de esta conversación nos obliga a que tengamos un foco fundamental en seguir teniendo esta conversación. Uno de los principales retos que tenemos que ahora tener con nuestros clientes y con ustedes que están desde allá es continuar en esa cultura de ahorro. Es el reto fundamental para poder aguantar los momentos que vengan o para poder fortalecer en aquellos retos que nos hayamos propuesto para el 2023. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Tenemos unos invitados panelistas de primer nivel que nos van a hacer pasar por esta conversación. Así que queremos invitarlos a que la disfruten mucho, a que tomen nota y a que si tienen preguntas adicionales que tengan que fortalecer, nos inviten, nos las envíen y nosotros trataremos de manejarlas a través de nuestros consultores expertos en cada una de las conversaciones que hoy tenemos. Muchísimas gracias a ustedes panelistas y de verdad que es un honor para nosotros tenerlos, las personas que tenemos sentadas acá y a cada uno de ustedes desde la transmisión de este streaming. Muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. Damos entonces inicio al primer panel que nos tomará los próximos 45 minutos. El panel va a estar moderado por Juliana Montoya. Ella es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho de la Seguridad Social y Derecho Procesal y actualmente se desempeña como directora de Procesos Jurídicos en Protección y pudiéramos decir, pues con mucha humildad, que una de las personas que más sabe de pensiones en Colombia. Invito también a Jorge Llano, economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, con una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como investigador y docente de la Universidad de los Andes, donde ha realizado varias publicaciones académicas. Asimismo, ha sido consultor en el Departamento Nacional de Planeación, asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, trabajando en política social y regulación en pensiones. Jorge Llano trabajó varios años en Asofondos como director de estudios económicos y vicepresidente técnico y desde julio de este año fue nombrado vicepresidente de desarrollo de mercados de la AMB. Jorge, gracias siempre por hacer parte de esta casa. Muchas gracias. Y también en el panel nos acompaña el profesor Óscar Becerra. Él es PhD en Economía de la Universidad British Columbia en Canadá, profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y su trabajo de investigación se encuentra asociado a las áreas de economía laboral, economía pública y desarrollo económico. En particular, hace un análisis muy profundo de las políticas públicas relacionadas con los temas de retiro. Así que los dejo en la mejor compañía. Adelante, Juli. Gracias, Sandra. Y gracias a todos, a los que están aquí presentes, a los que están conectados
Bienvenidos a esta conversación tan actual y que esperamos que sea muy amena y que salgamos con algunas claridades adicionales, porque estamos en un escenario de reforma pensional o de propuesta de reforma pensional que esperamos que se concrete próximamente. Dentro de los planes del gobierno está entonces presentar la propuesta de reforma al Congreso el próximo mes de marzo. Esto es ya, nos falta muy poquito y tenemos un montón de inquietudes que esperamos empezar a resolver y que ustedes obviamente nos ayuden. Empecemos Yo estoy entonces. igual de perdido, pero... Tenemos más preguntas que respuestas. Bueno, vamos aquí a intentar resolverlas entonces entre todos. Tenemos como unas premisas de lo que debería ser una propuesta de reforma pensional y un sistema de protección para la vejez. Hay unos mínimos que debemos cuidar y que consideramos debemos tener un acuerdo común sobre ellos. Y es que efectivamente un sistema nuevo de protección a la vejez sea sostenible, que el país sea capaz de soportar a largo plazo una reforma pensional, que no sea una solución temprana o una solución inmediata, pero que tengamos un problema a futuro, e incluso un futuro cercano. Que además esta propuesta de reforma pensional se ajuste a unas nuevas realidades laborales, a unos temas de trabajo remoto, plataformas digitales, unos nuevos pedidos laborales que tienen que ir íntimamente ligados con la reforma pensional. No creo que puedan separarse. A eso también le debería apuntar esta propuesta de reforma pensional y sin duda apalancar el ahorro y la solidaridad para evitar problemas como los que hoy estamos viviendo en temas precisamente de pensiones inequitativas y de descobertura o falta de cobertura de la población incluso más vulnerable cuando llegan a la edad de vejez. Esos son unos mínimos o unos principios sobre los cuales pudiéramos orientar esta conversación y a partir entonces de esto empecemos con unas preguntas. Parece, por lo menos con lo que conocemos hasta ahora, porque de nuevo no hay aún una propuesta radicante del Congreso, pero lo que sabemos hasta ahorita es que esta reforma pretende trasladar un número de cotizantes o por lo menos de nuevos aportes que podían elegir entre un régimen y otro, deberían hacerlo particularmente u obligatoriamente al régimen de prima media que administra Colpensiones. No sabemos si será un salario, 2 salarios o 4, como lo hemos escuchado hasta ahorita, eso tendrá que materializarse luego en el Congreso, pero lo que no hemos escuchado es un ajuste de parámetros. ¿A qué me refiero? No hemos escuchado acerca de ajustes en edad de pensión, no hemos escuchado si el promedio sobre el cual se cotizan las pensiones en Colpensiones, ese promedio de los 10 últimos años cotizados tendrá algún ajuste o incluso las semanas. ¿Qué tan sostenible, empezando por ese mínimo de lo que debe orientar una reforma, qué tan sostenible es para un país apalancar un nuevo sistema de protección a la vejez sin tocar esos parámetros, sin tocar edad, sin tocar semanas, sin tocar IBL, ingreso base de liquidación, que es ese promedio de los 10 últimos años? ¿Cómo ven que funciona esta conversación? ¿Qué tan articulado, sostenible a largo plazo pudiera ser si no tocamos estos frentes? Adelante, muy democráticos. Sí, pues creo que aquí voy a repetir una respuesta que di hace un tiempo relacionada con este mismo tema, y es que finalmente el sistema colombiano de pensiones sí es sostenible. O sea, sí es sostenible, pero por la razón equivocada, y es que no pensionamos a nadie. Entonces, claro, mientras solo haya uno de cada cuatro adultos mayores se logre pensionar, entonces podemos seguir canalizando subsidios con esas fórmulas regresivas que tenemos, con esas fórmulas desbalanceadas que tenemos en el sistema de Colpensiones, y no vamos a tener un impacto fiscal tan dramático porque simplemente no pensionamos personas, no pensionamos adultos mayores. Entonces, en la medida en que se hagan mejoras en términos de formalización laboral, que eso es algo de lo que está relacionado con la reforma laboral, o que ya empecemos a ver mayor deterioro o el mayor cambio del demográfico nos lleve a que tengamos menos trabajadores jóvenes y cada vez más personas mayores retiradas, este sistema se va a volver cada vez más insostenible. Entonces, podemos tomar dos acciones. Una, la que tomaron todos los gobiernos desde que se armó Colpensiones, y es pateemos el problema hacia adelante. Que el siguiente gobierno se encargue de subir la edad de pensión, que el siguiente gobierno se encargue de cambiar las fórmulas. O dos, pensar una forma de hacer una transición suave y preparada desde ahora, de tal manera que podamos
despolitizar la discusión de cambiar esos parámetros. Entonces, sí es sostenible porque no tenemos pensionados, pero eso no significa que sea justo o que lo estemos haciendo bien. De acuerdo, yo quisiera como arrancar como con esos objetivos que tú planteabas al inicio, antes de ya meternos de lleno en el tema de parámetros, y es cuando uno tiene esos 4 objetivos, digamos un sistema pensional que es mayor cobertura, que pensionemos realmente a más gente, más un sistema que sea sostenible. La sostenibilidad quiere decir que sea, cuando hacemos una reforma pensional, hacemos un cambio que lleva, no sé, 30 años, 40 años, 50 años. Y eso pues tenemos que pensarlo para ese periodo de tiempo. También tenemos que tener un sistema que sea adecuado. Obviamente también queremos mejores pensiones, ¿sí? Mejores pensiones más altas, pero que sean realmente viables financieramente. Y por último, un tema que es pues muy importante, que tú también lo dijiste, que es el tema de equidad, ¿sí? Que sobre todo los recursos públicos estén focalizados a la población que sí los necesita. Sí. Y esto es muy importante porque algo que yo he pedido y que sí o sí tiene que estar en esta discusión pensional es que lo que hagamos y lo que propongamos tiene que venir acompañado por un análisis de largo plazo. Estamos echando muchos globos y hablando mucha de la que sabemos. Sí, me dijeron que me controlara, entonces perdón, me va a controlar. Rebelde. Pero estamos echando muchos globos sin tener realmente los análisis de largo plazo. Y por eso es tan importante que desde la academia, desde los que hemos hecho esos análisis de largo plazo, estemos pidiendo eso consistentemente para que analicemos una reforma pensional en esos 4 objetivos, porque hay muchos choques en esos objetivos. Es muy fácil decir, vamos a aumentar coberturas y le damos 500.000 pesos a todos los adultos mayores. Pues suena muy fácil, hagámoslo, si que lo firmamos en una notaría, pero nos damos cuenta que eso es insostenible. Y ahí hay mucho choque entre esos objetivos y hay que plantear eso. Y cierro simplemente con una cuña en un documento académico que estoy haciendo con Julián Parra del Banco de la República, y es precisamente mirando lo que decía ahorita Oscar, es en la medida, o sea, el sistema es costoso, no pensiona, pero en la medida que Colombia tenga más formalidad, se volvería más costoso. Sí. El sistema, o sea, se volvería más insostenible, que es algo como que parece contraintuitivo. En la medida que más gente aporte, es más insostenible el sistema. ¿Por qué? Porque se pensiona más gente con subsidios, porque está mal calculado, como está hecho hoy en día la fórmula de cálculo de colpensiones. Entonces, todos esos análisis toca hacerlos y la invitación es a que siempre miremos esto en un análisis de largo plazo. Perfecto. Uniendo esta conversación también a esos mínimos que en donde creemos debe haber consenso es los subsidios deben dirigirse a la población más vulnerable y los estados deben hacerse parte o hacerse cargo de proteger a esa población vulnerable envejecida que no tiene acceso hoy en Colombia ni a Colombia Mayor ni a BEPS, que definitivamente no tiene ningún ingreso para proteger su vejez. A partir de eso, pues hemos escuchado que se espera entregar un subsidio de 500.000 pesos, pues más o menos, tendremos que esperar cómo se concreta la propuesta, y este subsidio pues tendría que ser un subsidio a largo plazo para que de verdad podamos configurar una reforma estructural del sistema y de protección a la vejez. Esto se apalancaría un poco con estos traslados, o un poco o mucho con los traslados que se espera de los cotizantes al régimen de ahorro individual, a los fondos privados, esos aportes nuevos en 1, 2, 3, 4 salarios que empiece a recibir Colpensiones y le reste presión a esos traslados que hoy tiene que hacer Colpensiones para pagar las pensiones actuales. En números, ¿hasta dónde aguanta un país con una entrega de un subsidio de 500.000 pesos a la población envejecida, pero con un tema durísimo de no hay tanto joven para pensionar tanta gente, no hay tantos cotizantes? Sí, entonces digamos que ahí como que hasta ahora en términos de los fondos de la discusión de fondo que hay sobre la reforma pensional, yo creería, y de pronto ustedes me contraigan, pero hay como 3 puntos muy claros ya definidos. O sea, yo creo que eso va a ir en el Congreso sí o sí. Uno, un sistema llamado de pilares, donde parte de la contribución de todos los trabajadores, puede ser por un salario mínimo o por 2 o por 4, va a ir a los fondos a financiar Colpensiones, las pensiones actuales de los actuales pensionados. 2, va a haber un pilar solidario.
Ese pilar solidario debería ir a los, en este momento se calcula 3 millones de adultos mayores de 65 años que no tienen acceso a una pensión y pues la promesa de campaña del gobierno fue medio salario mínimo, que en ese momento eran 500.000 pesos. Y 3, no se va a cambiar la edad de pensión. De resto, creo que todo está en juego, todo se va a ir cambiando, pero esas 3 cosas van a ir en la propuesta. Entonces, con respecto a la parte del pilar solidario, entonces, las cuentas de servilleta que nos ha hecho el gobierno es, vea, más o menos, nosotros necesitaríamos 6 millones, si son 500.000 pesos por cada adulto mayor no pensionado, eso al año son 6 millones de pesos, y 3 millones son 18 billones de pesos que necesitaríamos. Más o menos eso sería lo que estaríamos consiguiendo si trasladamos las contribuciones de aquí en adelante de los afiliados que estaban en AFP, los pasamos a Colpensiones, y eso significa que liberamos esos recursos que se estaban yendo a Colpensiones en déficit y con eso pues quedamos netos, salimos bien. Cubrimos a esta parte de adultos mayores. El problema es que esto no se hace solo para un año. Puede que consigamos 18 billones de pesos este año, pero si nos comprometemos a sacar 18 billones de pesos hoy, tenemos que sacarlos para 10, para 20, para 30, 40 años, y el problema es que la pirámide poblacional no miente. El crecimiento, tenemos un problema feliz, cada vez vivimos más, tenemos hogares más pequeños. Entonces, solo para darles una cuenta así por encima, en este momento tenemos 3 millones de adultos no pensionados. Si seguimos con la tendencia, en 2050 vamos a tener 7 y en 2070 vamos a tener 10. Eso significa que para 2070 ya no vamos a tener que destinar en plata de hoy 18 billones de pesos anuales, sino 60 billones de pesos. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata cuando ya nos comimos la plata de los afiliados para pagar las pensiones futuras? Y entonces ya vamos a tener 2 deudas, la deuda con los no pensionados y la deuda con los pensionados. Ahí está el problema de sostenibilidad. Sí, y creo que ahí es justo el tema que nos contaba Jorge y la premisa de estructurar una reforma sobre bases técnicas y unos números muy finos y no echar globos hoy y no tener cómo apagar el incendio mañana. Sí. Yo les quiero trasladar unas preguntas que nos están realizando las personas que están conectadas y que es un tema que genera inquietud. Cuando estamos a puertas de una reforma pensional, las personas que están más cerca a obtener la pensión con las reglas actuales y conocidas empiezan a sentir angustia de hasta dónde llegará esto, será que si sale una reforma pensional a mí me toca, me protege, en qué condiciones al final voy a poder pensionarme. Hay unas expectativas realmente legítimas de poder pensionarse en las condiciones que ya conocen. Frente al régimen de transición, esta reforma pensional debería contemplarla, es lo que esperamos. ¿Cómo ven el tema? ¿Qué esperan frente a un régimen de transición? ¿Hasta dónde un sistema que busca ser sostenible aguanta mantener pensiones en las condiciones que conocemos hoy? ¿Qué edad, cuántos años antes pudieran beneficiarse de un posible régimen de transición? Yo creo que el régimen de transición tiene muchas cosas, digamos, la palabra de pronto no es la más adecuada, pero leguleyas en Colombia. Porque en muchos países se pueden hacer cambios en reformas pensionales con cambios, digamos, marginales o chiquitos a los que están cerca y de a poquito se va ampliando y se va ampliando hasta que ya la reforma aplique totalmente a quienes están, no sé, a 10 años de la edad de pensión. Acá eso fácilmente casi que ni se puede proponer porque hay un tema ya de jurisprudencia y bueno, todo este tema abogadístico que nos encanta a los colombianos. No es por echar vainas a los abogados, jamás haría eso. Hay muchos. Pero sí, lo que se ha contemplado o está muy en la cabeza del colombiano es que siempre existe un régimen de transición de al menos 10 años. Y al menos 10 años significa que a quienes están a menos de 10 años de la edad de pensión se van a mantener las condiciones como está hoy en día. Eso quiere decir que el cálculo de la pensión no se va a modificar, quiere decir que las contribuciones van a ir en su totalidad a un sistema o al otro. Eso es más o menos lo que uno puede medio vislumbrar a la luz de lo que ha pasado en las reformas pasadas. Yo de todas maneras soy de la línea que uno sí debería trabajar un tema mucho más gradual.
porque también el hecho de tener un régimen de transición de 10 años y que la persona que tiene 10 más un día, 10 años más un día, es la que va a demandar mañana seguro. Entonces, en la medida que no tiene una gradualidad, sí, evita también un riesgo, digamos, de litigiosidad futuro muy grande. Pero uno sí tiene que pensar, digamos, en este caso uno debería pensar si se va a 4 salarios mínimos para colpensiones o lo que sea, y uniendo la primera pregunta, claramente uno tiene que pensar en cambios de parámetros. Igual con 4 salarios mínimos a colpensiones es insostenible hoy en día. Yo creo que hay un parámetro que es mucho más importante que la edad y siempre lo he dicho. Y si se modifica ese parámetro solamente hacemos una gran reforma pensional. Y es el tema del promedio de los últimos 10 años. ¿Sí? Ese tema no tiene ningún sentido, genera todos los incentivos perversos del mundo, porque entonces la gente pues tiene todo el incentivo para cotizar por un salario mínimo toda la vida y los últimos 10 años por el máximo, por lo que pueda. Es donde se genera la desigualdad, donde las pensiones de colpensiones se vuelven actualmente injustas. Hay muchos elementos, entonces yo sí haría un régimen de transición gradual y con unos cambios de parámetros mucho más fuertes. Ese sería el deber ser. Ahora, el deber ser a lo que está proponiendo el gobierno, pues hay un trecho del hijo de madre y pues estamos ya es como arañando lo que podamos, a ver si hacen algo medio bien, pero pues ahí vamos a ver cómo se da la discusión en el Congreso. Jorge, voy a aprovechar algo que acabaste de decir y es que hemos escuchado durante muchísimo tiempo la expresión de Colpensiones otorga pensiones actuarialmente injustas y está otorgando además subsidios a los que menos lo necesitan, a la población que está en el quintil de más altos ingresos. ¿Eso qué significa en los términos más simples? Es un reto, no sé qué tan duro para los economistas, pero eso que suena como tan difícil de ajustar, ¿cómo se ajusta? ¿Cómo hacemos que eso actuarialmente injusto e inequitativo en la distribución de los subsidios se vuelva un tema manejable a través de una reforma pensional? Entonces, la naturaleza de por qué es actuarialmente injusto es porque las pensiones, el cálculo de las pensiones no corresponde con la historia laboral de las personas. Eso sucede en reparto, en colpensiones. En raíz no sucede eso. Eso sí me gustaría aclararlo. Pero entonces en el esquema de reparto, nosotros lo que hacemos es pagamos las pensiones siguiendo una fórmula, que es una fórmula que está escrita en la ley, que la calcularon unos actuarios la última vez en 2003. Y entonces lo que dice es, bueno, vamos a arrancar con 65% de base, si usted tiene más, si tiene ingresos más altos que el salario mínimo le vamos a ir bajando un poquito, si contribuyó por encima de 1.300 semanas, resulta pagando más. Y eso determina, y eso se va a calcular, y ese porcentaje que me da se lo aplico al promedio de los últimos 10 años de salario. Entonces, claro, solo haciendo una cuenta súper plana, súper sencilla, imaginémonos un trabajador de salario mínimo, con el salario mínimo del año pasado que era más fácil, 1 millón. Entonces, esta persona trabaja todo el año y entonces contribuye 160.000 pesos por mes al sistema de pensiones. De eso es 160.000, entonces son al año. No me pida tanto. Al año son como 1,5 millones más o menos. 1.920.000, 2 millones de pesos. Y lo hace juiciosamente para completar su pensión, lo contribuyó por 25 años. Entonces eso nos da 50 millones de pesos. Sí. Durante 20 años, durante 25 años. Entonces, durante toda su vida contribuyó 50 millones de pesos. Pero a la hora de pagar la pensión, recibe un salario mínimo durante los próximos 20 años. Entonces, nomás ya van, en 4 años, ya se consumió esa plata. ¿Sí? Entonces, y bajo una expectativa de vida de 20 años. Y con una expectativa de vida de 20 años. Que si le ponemos una pareja 5 o 10 años más joven, niños, dependientes, riesgo judicial, eso se puede subir un montón. Pero entonces, claro, ahí se ve el descalce financiero. Y entonces la pregunta es, ¿qué activo financiero podemos hacer que nos lleve a un rendimiento similar? Que nos lleve a cubrir con esos 50 millones acumulados toda la pensión de esos 20 años. No lo hay. Entonces, va a necesitarse un subsidio. Entonces, la forma de eliminar ese tema actuarialmente injusto sería, bueno, con esos 50 millones de pesos que ahorró, entonces esos 50 millones le tienen que alcanzar para los 20 años. Difícil también, ¿no? Entonces, lo que termina haciendo es, como sociedad, como contrato social, deberíamos decir, bueno, ¿a quién vamos a subsidiar? ¿Al trabajador de salario mínimo? ¿Tiene sentido?
Pero ¿por qué tenemos que hacerlo con la persona de 5, 6, 7, 8, 10 o 20 salarios mínimos? Entonces, en ese sentido, lo que deberíamos hacer es cambiar esa fórmula. Cambiar esa fórmula, y esa fórmula puede cambiarse y no tenemos que entrar en una discusión política acalorada de Twitter. Es cambiar la fórmula. Una de las alternativas más dicientes es pongamos una fórmula que dependa no solo de los 10 últimos años de salario de las personas, sino de toda la vida. Si la persona se retira más adelante, no cambiemos la edad de retiro, pero incentivemos a que la gente se retire después. Entonces, por cada año que se retire después, subámosle un poquito la tasa de reemplazo. Ese tipo de cosas se pueden hacer y son viables siempre y cuando pues haya voluntad política. Yo ahí meto la cucharada y es lo siguiente. Acá estamos diciendo que las pensiones en Colpensiones son actualmente injustas y que además, como sabemos, esa plata se destina sobre todo a la gente de más altos ingresos, ¿cierto? Unos cálculos que hacíamos en el pasado tenía que una pensión de 25 salarios, alguien que cotizó por 25 salarios mínimos en los últimos 10 años, tiene un subsidio de 1.000 millones de pesos por persona, ¿sí? Y entonces ahí también nos empieza a preguntar, o sea, se empieza uno a preguntar en el sentido de, oiga, ¿qué estamos haciendo como país que le estamos destinando 1.000 millones de pesos a la persona que cotizaba por 25 salarios mínimos? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer con esos 1.000 millones de pesos en la población que sí lo necesita? Y ahí lo ato a la pregunta del componente de solidaridad. Un poco, yo siempre la filosofía que tenía un sistema pensional es la gente de altos ingresos, ¿sí? La gente de altos ingresos relativos y absolutos, porque Colombia tiene además unos ingresos pues generalmente bajos, pero la gente de altos ingresos tiene que financiarse su propia pensión, idealmente con ahorro, porque además eso genera unos, digamos, unos efectos muy positivos en la economía como un todo y en algo que yo manejo ahora, que es el mercado de capitales, pues estoy mirando el mercado de capitales y lo que se libere, o sea, que los recursos del Estado no se vayan a esa persona de 25 salarios mínimos, sino se vayan ahora sí a financiar a la población 500.000, digamos 500.000 sigue siendo muy alto, pero al menos que le financie la línea de pobreza para que esa población no esté en la pobreza, pero es coger plata de literalmente los más ricos, pasarlo a la gente más vulnerable y además sobraría plata y tendríamos un sistema mucho más equitativo, con mayor cobertura y siendo mucho más sostenible en el tiempo. Y a eso es lo que uno le debería apuntar siempre cuando habla de un sistema pensional. Perfecto. Voy a trasladarles una pregunta que está siendo recurrente para las personas que están conectadas y que les genera inquietud. Estamos hablando del mundo del ahorro obligatorio, que posiblemente va a ser y debería ser el foco de una reforma pensional. Pues estructurar un sistema de pilares y contemplar quién administra el primer pilar y los demás. Pero para aquellas personas que han contemplado el ahorro voluntario como un complemento, además legítimo y súper válido y súper necesario para cerrar esas brechas pensionales, que han elegido un fondo privado para hacer sus ahorros voluntarios, ¿qué deberíamos esperar de una reforma pensional frente a este ahorro que han decidido hacer las personas de manera voluntaria? Pues la verdad, hasta ahora el gobierno ha sido silente completamente con respecto a estos temas del pilar voluntario. O sea, en el sistema de pilares siempre existe el pilar solidario, el pilar contributivo y el pilar voluntario, pero no han dicho mucho con respecto a este tema. La verdad, esa es otra de las grandes incógnitas que tenemos. No, pero ¿sabe que sí dijeron bastante? Y en el siguiente panel yo creo que lo hablarán, pero lo dijeron bastante. El mensaje fue clarísimo. El tributario fue el que cambió. El mensaje fue clarísimo. Pues no lo vamos a promover, no lo vamos a motivar y lo vamos a castigar bastante. Sí. Y pues si miramos nuestra declaración de renta de juepucha este mes y de todas maneras, algo que sí, y un mensaje muy importante que hay que dejarle a todo el mundo es la preparación previsional es un tema de largo plazo. Entre más rápido uno lo arranque, mejor. Sí. O sea, puede ser en fondos de pensiones voluntarias, que son pues instrumentos ideales para manejar esto, no sé, ladrillitos, ganado, lo que sea. Pero es importante empezarse a preparar y entre más rápido uno desarrolle el hábito, mucho mejor. Sí. No, y complemento simplemente para terminar este punto es, hay también política pública muy bien dirigida en diferentes países para aumentar el ahorro voluntario. Y yo creo que no se ha explotado eso y es un componente que toca explotarlo bastante. Ejemplo clarísimo, Estados Unidos.
Entonces, Estados Unidos tiene el componente voluntario, que es el 401k, que es simplemente la gente fácilmente no se da cuenta que está ahorrando y lo está haciendo. Acá se puede perfectamente planear un tema de default, de ahorro por defecto, y eso es un tema que nadie ha planteado, que nadie ha estudiado, y es un tema demasiado, entre comillas, sencillo de implementar, que deberíamos también estar dirigiéndonos para allá. Sobre todo porque si además la propuesta del gobierno implica destrucción de ahorro en alguna medida, pues tenemos que estar buscando otras opciones también desde el lado de política pública, superfinanciera, URF, para fortalecer ese ahorro, ese pilar voluntario. Pareciera entonces que si no hay mención expresa, pues deberíamos seguir continuando con la administración de los recursos, los que sabemos administrar los recursos para el ahorro sí, eso en voluntario. principio parece que no se va a modificar tampoco para mal. Ok, perfecto. Una duda aquí, espero un poco que saquen la bola de cristal. Voy a rememorar un poco cómo cotizamos hoy los colombianos al sistema pensional. Tenemos particularmente en los fondos privados un 16% que distribuimos un 11.5% a la cuenta de ahorro de cada uno de nosotros, un 1.5% que va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y nos garantiza esa pensión solidaria de este régimen que también tiene este componente cuando con el capital no alcanzamos, pero sí logramos a llegar a esas 1.150 semanas y a la edad mínima de pensión, pues ahí está hoy el Fondo de Garantía de Pensión Mínima que apalanca el pilar solidario de los fondos privados del RAIS, de quienes cotizamos allí, y un 3% restante que distribuimos entre el seguro previsional para la invalidez y la sobrevivencia y la comisión de administración. Si pensamos en ese esqueleto de reforma pensional que contempla dividir el aporte, una primera base cotizándola a prima media, Colpensiones, y otros aportes adicionales para quienes devenguen más de ese límite en el fondo privado, ¿cómo ven que pudiera manejarse este pilar solidario o este esquema solidario que hoy existe en el RAIS? ¿Qué creen que ocurra con esto a futuro? Tenemos un fondo de garantía de pensión mínima hoy con un nivel X de recursos. ¿Hasta dónde deberá llegar este fondo de garantía de pensión mínima y la forma en la que hoy contribuimos a ese fondo? Entonces, digamos, ¿qué debería pasar? Yo esperaría lo siguiente, que los recursos actuales del Fondo de Garantía de Pensión Mínima se utilicen para financiar a los pensionados que queden los pensionados actuales del RAIS, que son beneficiarios del fondo, y aquellas personas que queden cubiertas por la transición y que sean pensionados del RAIS. Eso va a entrar en déficit y el gobierno nacional va a tener que entrar a financiar un monto, pero no es un monto tan grande. Nosotros hemos hecho cálculos suponiendo ese escenario y no es un monto tan grande como si estas personas pasaran a Colpensiones con las reglas de Colpensiones. El Fondo de Solidaridad Pensional es una muy buena pregunta, porque encima, o sea, las personas que ganan por encima de 4 salarios mínimos tienen que contribuir un porcentaje adicional de su salario a el Fondo de Solidaridad Pensional, que se destina a ayudar a financiar el programa Colombia Mayor. Ahora, si ya el programa de Colombia Mayor va a pasar a financiarse de otra manera, entonces esa contribución no queda clara cuál va a ser su propósito, siquiera si va a existir o cuál va a ser su propósito. Esa es otra de las grandes preguntas que quedan ahí. Pero sí, para mí, Fondo de Garantía de Pensión Mínima se debería destinar para los pensionados actuales del RAIS y los que queden cubiertos por la transición. Ok, entendido. Jorge. No, yo creo que hay un elemento y es una discusión que se ha dado mucho con respecto a la reforma pensional y aplica mucho qué va a pasar y qué puede llegar a pasar con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y esa discusión que parece menor pero que no lo es, y es stock versus flujo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que realmente quiere el gobierno? ¿Por qué va atrás el gobierno? Porque además es un poco raro el objetivo del gobierno detrás de eso, porque si pasamos 4 salarios mínimos a Colpensiones hoy las condiciones hace que sea más difícil pensionarse para esa población. Entonces tiene un efecto negativo sobre cobertura. Además queda, digamos, pues el futuro y las finanzas futuras pues quedan de para arriba, porque eso no cuadra por ningún lado, la matemática no cuadra por ningún lado. Entonces, ¿cuál es el interés del gobierno? Entonces ahí uno empieza a dudar un poco si ellos quieren más un tema fiscal para que les cierren las cuentas, que además no cierran, ¿sí?
Y para buscar eso, ¿qué están buscando? Están buscando que los flujos adicionales o los flujos nuevos vayan a Colpensiones, pero también queda la pregunta abierta de qué va a pasar con el stock. ¿Qué va a pasar con lo que tenemos ya ahorrado los 18 millones de colombianos que estamos en los fondos de pensiones privados? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esos 330 billones de pesos que están ahí ahorrados, más los 30 billones que están en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima? Y esa pregunta es muy importante porque si el gobierno no coge o no le trata de meter la mano a ese stock, a ese ahorro, la matemática no le cuadra, incluso en el primer año queda con un déficit mayor al que tiene hoy en día, queda con un déficit cercano a 21 billones de pesos solo en Colpensiones. Entonces, esa pregunta es muy importante. Yo creo que el gobierno mismo no ha hecho la matemática bien, y ahí ya también nos toca también un tema de defensa natural de lo que es de uno. Es mi ahorro, yo me partí, digamos, porque yo hago ahorros voluntarios en obligatorios desde hace muchos años, yo estoy siempre metido 100% a que de ahí va a salir mi pensión, y entonces toca también pues una defensa grande de los riesgos potenciales que hay ahí, porque no le va a cerrar la matemática fiscal al gobierno, que decidan tomar esa plata, incluir el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, porque van a poder decir que ya no hay pensiones de salario mínimo en los fondos, porque los fondos son por encima, entonces porque el fondo no queda en manos del gobierno, y esos son riesgos que, de nuevo, son bolas de cristal, pero son riesgos que tampoco toca minimizar y dejarlos de hablar porque se sienta mal el gobierno o alguien más, toca también tenerlos claros. Jorge, retomando esto último que mencionas, ¿qué le ocurriría a Colombia si pensáramos en una reforma que definitivamente tome esos recursos que hoy ya están siendo administrados por los fondos privados? Ese stock de ahorro que tenemos los colombianos, quienes decidimos ahorrar en fondos privados, ¿qué ocurriría en temas de infraestructura, mercado de valores, si esta reforma llega al nivel de llevar lo que hoy ya está bajo administración de las AFP? Te voy a responder con dos, digamos, separaciones. Bueno, maravilloso porque ahora ese es mi trabajo, entonces ahora sí respondo lo que es mi trabajo actual. Y segundo, el efecto en Colombia en el mercado, a través del mercado de capitales, se da incluso sin tocar el stock, y eso es muy importante. O sea, solo con la propuesta de 4 salarios mínimos que está hoy en día en la mesa, va a haber un efecto muy negativo en la vida de todos nosotros, por los siguientes efectos. Uno, el mismo gobierno se financia con esos nuevos aportes, no es lo que ya tengan ahorrado las AFPs y invertido las AFPs, o nosotros a través de las AFPs. No, los nuevos aportes son los que financian la nueva deuda del gobierno. Si el gobierno, esos aportes no existen, el gobierno va a tener que pagar una deuda a unas tasas de interés altísimas y a un plazo mucho más corto. Es el peor combinado del mundo. Se imaginen pagando el mercado con tarjeta de crédito todos los meses a, no sé, 24 cuotas. Imagínense lo que puede pasar con la tasa de usura de hoy en día, 45%. Entonces imagínense lo que puede pasar. Pero a nosotros acá, por ejemplo, en temas tan importantes como las hipotecas, nosotros todos nos endeudamos para pagar una casa. Si alguien pagó chan con chan, pues bendecido y afortunado, creo que no es la mayoría de todos nosotros nos endeudamos leasing o hipotecas. El hecho de tener unas hipotecas de largo plazo y una tasa de interés fija, por ejemplo, se da gracias a los fondos de pensiones, a los nuevos aportes a los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque los bancos se financian con esos bonos que emiten. Los bancos no pueden utilizar los depósitos y sacarlos a la hipoteca, eso no se puede por temas contables, no están mamey, entonces tienen que financiarse a través del mercado de capitales. Y por último, infraestructura, ¿sí? Por último, toda la financiación de empresas y todo el crecimiento de las empresas se ha dependido de eso. El crecimiento económico en gran parte depende de las inversiones que se haga a través del mercado de capitales. Entonces, no es ni siquiera que toquen el stock. Si tocan además el stock, todo lo que tenemos además se nos desvaloriza en un segundo y las inversiones actuales quedan valiendo poco. Sí. Pero el solo con la idea del flujo, incluso con un salario mínimo, ya tiene un efecto muy importante en la vida de todos nosotros a través del mercado de capitales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Sé que estoy siendo muy negativo, pero pues es lo que hay. No, y creo que parte de esta conversación es tener datos reales y concretos, pues, y en este caso pues tienes las cifras a la mano, entonces gracias por este mensaje. Volviendo al tema del ahorro, de los que ya tenemos un número importante de cotizaciones porque hemos estado de alguna manera, de manera permanente, ahorrando en los fondos, entra este temor de ¿qué hago? Mi recurso puede ser usado, pero yo no quiero que dispongan de él porque mi voluntad siempre ha sido tenerla en el fondo de pensiones privado, ese es mi ahorro, lo quiero cuidar, no quiero que nadie disponga de él. Voy a aprovechar
como esta sensación para unirlo con dos eventos que muchos seguramente recordamos porque es muy reciente y fueron dos eventos latinoamericanos, Perú y Chile, que durante la pandemia y vía regulación permitieron que los afiliados, por unos temas de liquidez y de unas necesidades puntuales de las personas que pues, tenían asuntos que atender durante la pandemia, se llevaron gran parte de los ahorros que tenían ya materializados en estos fondos privados. Y ahorita, justo en esta discusión de reforma que tiene Colombia, las personas preguntan, ¿será esta una salida para evitar entonces que alguien más tome una decisión sobre mi ahorro? ¿Será que existe dentro de esta reforma una ventana para hacer uso de ese ahorro que tengo ahí y ser yo quien disponga de esto? ¿Qué lecciones pudiéramos tomar de Perú y de Chile que permitieron ahorros y fueron usados de manera incluso indiscriminada por los afiliados para asuntos no propios de necesidad pandemia? Sí, Usos varios. Sí, no, a ver, ahí habría que dividir la discusión en varias partes. La primera, no todos los fondos de no todos los sistemas basados en ahorro individual en el mundo no permiten sacar hay algunos que permiten sacar parte de sus rendimientos. El mejor ejemplo es México. México, uno puede hacer retiros parciales en situación de desempleo, en situación de crisis económica. Los casos de Chile y Perú fueron extraordinarios porque Chile y Perú, como Colombia, no tienen esa posibilidad explícita de que en una situación de emergencia económica del hogar puedan sacarlos. Si nosotros hiciéramos una reglamentación verdaderamente bien pensada para que las personas pudieran, teniendo en cuenta las consecuencias y las penalidades, pudieran sacar los recursos en una situación específica, a mí no me disgustaría esa opción. Y lo digo ¿por qué? Porque uno de los problemas institucionales que tenemos en Colombia es que los colombianos no somos conscientes en muchas situaciones que somos dueños de ese ahorro pensional, que ese 35% del PIB que está administrado por las AFPs es nuestro, no es del gobierno, no es de un banquero perverso, no, es de cada uno de los colombianos. Y eso ha llevado a que ese ahorro pensional no tenga la suficiente legitimidad a la hora de discutir una reforma. Entonces, algo que necesitamos mejorar mucho hacia adelante y que tampoco se ha discutido en la reforma y que hay que insistir que se incluya, es mejorar los temas de gobierno corporativo, que los afiliados tengan una participación más activa al interior de las decisiones de los fondos de pensiones. O sea, no quiero decir que pues, el afiliado venga y diga, bueno, ahora esta cotización me la van a meter en un test. No, pero que sí haya una representación más activa y que los fondos de pensiones sean también mucho más activos en involucrar a los afiliados en esta discusión. De esa manera, legitimamos más el sistema y eso va a ser muy importante. Ahora, rápidamente, Perú, el sistema de 95.5, que lo llamaron, acabó con el ahorro de estas personas y tenía una implicación grave. La ley decía, si usted saca esta plata, usted ya no es elegible para programas sociales después. Es su decisión. Y muchas personas la tomaron. Algunas personas invirtieron, decidieron montar sus propios negocios. ¿Creen que lo pueden hacer mejor que la AFP? Es su decisión. Pero mucha de esa plata se terminó yendo en consumo y se acabó mucho más rápido de lo que se hubiera gastado en una expectativa de vida mucho más larga. No, yo creo que los casos, yo he tenido como esa discusión interna mucho más grande, porque evidentemente los retiros en Chile generaron una legitimidad mayor al sistema porque se dieron cuenta los chilenos que esa era la plata de ellos, pero una vez se abre uno la puerta de retiros parciales para vivienda o para cualquier crisis o lo que sea, cerrar esa puerta es... Lo que ha pasado en Latinoamérica es que cerrar esa puerta es imposible. Incluso Perú no arrancó con el 95.5, pero arrancó con una puertica chiquita para vivienda y después empezó a ampliar y ampliar y ampliar y ampliar y cerrar eso se vuelve prácticamente imposible. Entonces es un equilibrio bastante difícil de
Pero de mire que, conseguir. por ejemplo, no necesariamente tienen que ser retiros. ¿Qué pasa si las personas pueden utilizar como colateral de un préstamo lo que tienen en los fondos de pensiones? Sí, son figuras Sí, O sea, no muy exploradas. es pero- cuestión de diseño, no es... O sea, no, de acuerdo, simplemente toca mirar algo para que la gente se sienta propietaria, porque lo es, de esos recursos, totalmente de acuerdo. Yo creo que también casos importantes de Latinoamérica para analizar, aparte de los recientes, bueno, uno es que Chile los retiros, una de las consecuencias principales es que el tema de hipotecas se jodió en Chile por los retiros. Se bajaron los plazos y subieron las tasas de interés inmediatamente con los retiros, para que veamos lo que puede pasar. el efecto. Pero un caso también que toca estudiar a profundidad, y los invito a que lo hagan, por ahí hay un par de entrevistas que hemos hecho al respecto, el caso argentino. El caso argentino es un caso que tiene muchas similitudes a lo que puede pasar acá. Cómo se ha manejado políticamente, los efectos esperados que se puede llegar a tener. Argentina simplemente lo que dijo fue en su momento, empezó a deslegitimar el sistema. Entonces, no sé si le suena, el sistema no pensiona, el sistema es de un banquero, el sistema está generando malos rendimientos, Esa deslegitimada la hizo el mismo gobierno para paso siguiente decir esto no funciona, pasemos esos recursos a la entidad pública estatal y en este momento nadie sabe cómo se gastaron esos recursos, pero sabemos que ya no existen esos recursos. 30.000 millones de dólares se los comió en ese momento el gobierno, porque además estaba buscando financiar un programa bastante, digamos, ambicioso social y no tenía dónde sacar plata y vio ahí. Entonces, hay unas similitudes que no queda de más estudiar a profundidad el caso argentino y tenerlo siempre referenciado cuando hablemos de esta potencial reforma pensional en Colombia. Gracias. Óscar, Jorge, nos quedan muy poquitos minutos, pero también nos preguntan, Óscar nos pregunta, quien está conectado, ¿qué pasa con la posibilidad de pensionarnos anticipadamente si una reforma como la que se está estructurando pasa? Hoy acaba. quienes están afiliados al fondo privado disponen de un ahorro que es suficiente para pensionarse anticipadamente. ¿Anticipadamente a qué? A las edades mínimas de pensión. No tener que esperar a los 57 años las mujeres, ni 62 los hombres, deciden con su ahorro retirarse de manera temprana, haciendo uso de ese esfuerzo de cotización. ¿Cómo ven esta figura? Lo más probable es que se acabe. O sea, no veo... porque finalmente ahora, una vez pasamos todos al sistema combinado, reparto más capitalización, a menos que no creo que lo esté pensando el gobierno todavía en la reforma, simplemente todos vamos a quedar con la regla de que vamos a tener que cumplir cierta edad para acceder a la parte de reparto y por lo tanto pues no nos vamos a pensionar antes. Estamos jugando a bola de cristal, evidentemente. Yo creería que si la persona está en ese régimen de transición de los últimos 10 años y tiene el régimen de capital, transición sí. y tiene el capital, lo puede hacer. Régimen de transición sí, pero de ahí en adelante. De adelante no. Perfecto. Quiero traer aquí como una referencia la reforma pensional que vivió México hace muy poco. México tenía una muy baja cobertura, una muy baja tasa de cotización y no estaban tan alineados los actores que deben participar en el sistema pensional respecto de su esfuerzo. Empresa y Estado estaban muy aparte y se logró desde hace muy poco una reforma que en principio reduce las semanas, pero a 2031 llegarán a 1.000 semanas e incrementa de manera importante el aporte a pensión obligatoria pasando del 6.5 a 15, que deberá llegar a este porcentaje dentro de los próximos 8 años. Aquí hace parte del Estado a través de la contribución. ¿Qué aprendemos de esa reforma? ¿Qué deberíamos tener presente para esta conversación que estamos próximos a dar en Colombia de unas reformas tan cercanas como estas? Si quieres yo arranco ahí, paso con una cosa. Decíamos al inicio los 4 objetivos, ¿cierto? Cobertura, equidad, sostenibilidad y que las pensiones sean pues lo más altas, digamos, financieramente posibles. Hay un elemento que es transversal a la gran mayoría de países. Las reformas pensionales que se están haciendo, lo que están aumentando es el ahorro pensional como porcentaje del PIB. Y si uno mira las cifras, por ejemplo, de la OECD y compara, no sé, ellos tienen 2001 con 2021, todos los países de la OECD han aumentado, pero fuertemente el ahorro pensional como porcentaje del PIB. Esta reforma de México va en esa dirección. La reforma incluso de Chile va en esa dirección. No es un componente ideológico, para que lo aclaremos, ¿sí? ¿Y por qué van en esa dirección? Porque el ahorro es la única garantía que uno puede tener de dar más pensiones, mejores pensiones, y en la medida que se ahorre más,
el Estado puede liberar recursos para focalizar recursos a la población que sí los necesita. O sea, si ustedes quieren evaluar un sistema pensional, para dónde va, si va para bien o si se lo quieren tirar, miren el impacto esperado sobre el ahorro pensional. Y esa yo creo que es la variable transversal, así lo está haciendo la OECD, porque esa es la variable que nos va a permitir saber hacia dónde vamos en un sistema pensional. Y México va en aumentar ese ahorro pensional, porque saben que por ahí es la única salida para hacer un sistema viable en el tiempo. Sí, sí, en general y Chile y México son los mejores ejemplos y son gobiernos también progresistas, ¿no? Sí. Y las reformas que han implementado es para fortalecer la estructura de un sistema que esté fondeado. O sea, aumentar la contribución, incluir más actores en el sistema como la AFP pública en el caso chileno, y en el caso mexicano también vale la pena destacar que ellos hicieron algunas reformas para fortalecer el mercado de capitales y que favorezca las inversiones, que las inversiones de las AFPs, de las AFORES mexicanas, lleven a más rendimientos, mejores pensiones. Entonces, digamos que aquí nos hemos concentrado en una pelea que cubre al 20% de personas que son las que se pensionan. Tenemos que pensar en una cosa que nos cubra a los 100. Entonces, eso va a ser muy importante hacia adelante y es un factor que esas enseñanzas de los otros países las podemos traer en ese sentido al caso colombiano. Gracias, Óscar. Jorge, pues se nos acabó el tiempo, solo unas ideas finales que retomo de esta conversación tan amena y que creo que nos sirve a todos cantidades. Y es que finalmente una discusión como esta de reforma pensional como país nos debe convocar a todos, pero a través de unas bases técnicas y juiciosas y rigurosas, no echando globos. Por favor. No debe obedecer esta propuesta de reforma a un ciclo político, debe situarse en un tema a larguísimo plazo, teniendo en cuenta unas expectativas de vida cada vez mayores. Parece que es pacífico el tema del reconocimiento de un régimen de transición para personas que están cercanas a cumplir los requisitos de pensión en condiciones actuales. Ahí creemos que no vamos a tener mayores sorpresas y finalmente los subsidios se deben focalizar a las personas que de verdad lo necesitan para hacer un sistema realmente equitativo. Con esto entonces terminamos este panel. Mil gracias a los dos por sus respuestas y por compartirnos los conocimientos que tienen sobre el tema pensional. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Juliana, a ti muchísimas gracias, a Jorge y al profesor Óscar. Y creo que acá nos queda un mensaje importante y también es cómo de manera muy juiciosa le vamos a seguir el pulso a esta conversación que arranca el país. Se han hablado de unas mesas de trabajo ciudadano, técnicas y demás, de las que la invitación nuestra es pues hacernos parte. Protección ya está haciendo parte de esas mesas, pero también, y tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales antes de que se nos vayan, es cómo un ciudadano del común puede ser parte de esta reforma. Juli y los señores, para no dejar a los que están en redes preguntando, porque hemos visto cada que hay algún anuncio alrededor de la reforma, en redes sociales también se da una conversación. La pregunta es en redes donde tú defiendes esos derechos de los que mencionaba Jorge? ¿Cómo te haces parte? ¿Cómo nos informamos para que de verdad esta sí sea una conversación con un impacto real, donde los ciudadanos nos sintamos representados? También la semana pasada hablaba el presidente de salgamos a las calles a marchar en defensa de una reforma. ¿En qué escenario los ciudadanos se pueden involucrar en esta conversación? Es básicamente la pregunta que tenemos generalizada en nuestras redes. Pues lo primero, yo sí creo que este tipo de foros ayuda muchísimo para que hablemos de esos temas y para que las personas puedan preguntar. Eso es lo primero, porque definitivamente estamos con la misma incertidumbre, todos tenemos preguntas, ¿no? Segundo, creo que lo de marchar sí es un poco menos, invito menos a marchar y más a informarnos. Y tercero, yo sé que es una cosa un poquito más utópica, pero definitivamente tenemos que presionar también a nuestros políticos, a nuestros congresistas. Recuerden por quién votaron, quién es nuestro representante. Tenemos que empezar a presionar un poco más la representatividad, porque en el Congreso finalmente es donde se va a discutir esto. Entonces es bien importante que tengamos esas herramientas para mostrar nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones con respecto al sistema.
No, esa pregunta es demasiado difícil, ahí sí me dejaste fuera de base. No, yo creo que están unos espacios que se van generando. Yo creo que de todas maneras las redes sí es un tema importantísimo. Y es un tema importantísimo porque lastimosamente estamos viendo que se está gobernando por redes. Entonces también ese tema de ser mucho más vocales en esos espacios, pues genera al final de cuentas una discusión que va a llegar a los oídos que uno quiere llegar, que es al mismo gobierno. Y dado que hay pues mucha desinformación en redes, a veces que se promueve por las mismas instituciones, hay también que hacer contrapeso a esas mismas posiciones un poco desinformadoras y que pues hemos visto otra desinformación tan grande que hay en, no sé, minas, energía, salud. Entonces hay que estar muy preparados para que esto no nos pase en pensiones. Y el texto, es muy, muy, muy importante que conozcamos el texto de la reforma. Hasta que no se conozca el texto de la reforma, todo va a estar en el campo de la especulación y pues eso genera más Y desinformación. una buena presentación de PowerPoint también. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, Gracias. Juli. Gracias por tan Ellos sí en excelente Twitter. Sí, moderación. ellos sí en Twitter. Voy a darle paso entonces a nuestro segundo panel. Es un panel tributario. En este panel nos estará acompañando como moderadora Elizabeth Agudelo. Ella es jefe de regulación de protección, es abogada de la Universidad Bolivariana, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho de los Seguros de la Universidad Javeriana. Adicionalmente tiene un MBA en la Escuela Internacional de Gerencia en España. Y hoy pues es la persona que desde el equipo de protección ha acompañado toda la interpretación, interiorización y también entendimiento de la reforma para poderla llevar de una mejor manera a nuestros clientes. Ella va a estar conversando con Andrés Hernández de León. Él es socio del área de impuestos de Brigar Urrutia, uno de nuestros grandes aliados en la construcción de oferta preferencial para nuestros clientes, quien asesora a compañías locales y extranjeras en el diseño e implementación de todo tipo de estructuras de inversión en Colombia y en el exterior. Él es abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, cuenta con una especialización en Derecho Administrativo del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y una maestría en Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York. Aquí en el panel anterior se hizo alguna mención a los impactos que ya empezamos a ver, sobre todo los trabajadores en nuestras retenciones en la fuente, y lo que queremos hoy es invitarte, Eli, a que tengamos una conversación muy abierta. María también lo mencionó, María Claudia, nuestra vicepresidente, lo mencionaba y decía: quedaron oportunidades también a partir de la reforma que conocimos, y lo que hoy queremos también descubrir es esas oportunidades. Muchísimas gracias por moderar este espacio. Vamos a dar un segundito, están terminando de ajustar el micrófono de Andrés Hernández. De pronto, Eli, para ir comenzando la conversación, arrancó claramente esta reforma tributaria, y cuáles son las primeras impresiones, tú que todo el tiempo estás conversando con empresarios, con clientes, cómo recibimos pues primero el texto, pero ya ahora la primera implementación. Muy buenos días a todos. Adelante. Todos los que nos acompañan en este espacio y a todas las personas que a través de nuestras diferentes redes sociales nos están acompañando en esta mañana. Andrés, Ok, gracias. Encontré esto en internet sobre personas que a través de nuestras diferentes redes sociales. Échale un ojo. Ya, Andrés, gracias por acompañarnos. Bueno, Sandra, sí, ya yo creo que nos escuchan bien, todos nos escuchan bien. Perfecto. Sobre la reforma tributaria, la ley 2277, frente al comentario que nos hacía Sandra, pues se aprueba el 13 de diciembre. Y extraordinariamente, a diferencia de anteriores reformas, pues no salió el 28 de diciembre. Y esto permitió de alguna manera que si habíamos conocido un texto radicado desde el 8 de agosto, posteriormente tuvimos la oportunidad de irle haciendo seguimiento, pues hubo algo de planeación que las personas pudieron terminar de precisar dentro del mes de diciembre, cosa distinta que de pronto cuando es un 28 de diciembre ya no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, digamos que de positivo nos permitió poderla socializar, que algunos clientes pudieran tomar unas últimas alternativas de planeación,
¿Y qué empezamos a evidenciar? Pues que ya enero, después de las vacaciones, nos permite aterrizar en lo que efectivamente empiezan a ser esos efectos de la reforma tributaria con sus nuevas limitaciones de beneficios. Y quiero que empecemos por ahí, Andrés. Esas limitaciones de beneficios que van a tener las personas naturales en relación a su declaración de renta. Vemos cómo pasamos de unas limitaciones que la máxima era la posibilidad de tener beneficios hasta de 191 millones de pesos y vamos a pasar a una canasta que se nos estrecha bastante al tener solo 56 millones como posibilidad dentro de todos esos beneficios de deducciones y rentas exentas. Si bien sabemos que esos son los efectos en la declaración de renta, que es de una periodicidad anual, ¿cómo crees que los asalariados hoy en enero empiezan a evidenciar esas nuevas limitaciones y esto cómo se conversa con esos incrementos salariales? Vimos una inflación alta, probablemente unos incrementos que pudieron estar asociados al IPC, en algunos casos a una inflación, a un salario mínimo, pero cómo ese incremento también quizás puede verse golpeado por un mayor impacto en nuestro impuesto de renta y en nuestro factor de retención en la fuente. Eli, pues bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes y a quienes nos ven online. La verdad es que yo empiezo por ahora retomando lo que mencionabas tú al comienzo, digamos que darle palo a la reforma tributaria siempre es muy sencillo, a cualquiera. Eso es lo bueno de ser tributarista a veces. Total. Pero en este caso en particular, tal vez yo sí destacaría que haber conocido el texto inicial desde agosto sí nos dio la posibilidad, digamos, de ir anticipando muchas cosas. Y la verdad es que tampoco nos agarró tan mal preparados. ¿Sí? Sabíamos un poquito lo que se nos venía de cara. Así haya terminado pasando en diciembre, ya sabíamos, digamos, con un buen tiempo de anticipación qué era lo que iba a pasar. Es cierto que el cambio es muy dramático. Yo diría que es difícil, y tal vez esta es la suerte del tributarista, es difícil ser optimista cuando uno se dedica a esto, y lo cierto es que tanto en la declaración anual como en la retención, y seguramente todos lo tuvimos que sufrir en estos últimos días cuando vimos cuánto nos impactó la retención en la fuente de enero, es que el efecto sí es muy importante. Y lo mencionabas tú comparabas ese límite anual de rentas exentas, ¿no? de ese techo que teníamos de 191 millones, ahora va a ser 56 millones al año, ¿no? Pero esos 191 además lo estás calculando con VT 2022. Si hubieras hecho el ejercicio, o no, si uno hace el ejercicio con la VT de lo que me hubiera pasado sin reforma, ese techo eran 212, 213 millones, y lo estamos comparando con 56. ¿Sí? Al año. Y eso evidentemente me está poniendo un límite a los beneficios que yo voy a tener dentro de esa cédula general, que es para los que no lo recuerden, estamos hablando de que nuestra declaración de renta y la retención en la fuente se calcula, digamos, el impuesto con base en las tres cédulas que tenemos que tener en cuenta las personas naturales. La general, a donde van, digamos, todo lo que va a salarios o rentas asociadas al trabajo, que hoy una cosa importante, ya no van solo ahí los salarios, sino digamos también los ingresos por prestaciones de servicios, que eso fue tal vez algo positivo de la reforma. Luego una segunda cédula que tiene que ver con pensiones, que también fue uno de los grandes ejes de discusión en la reforma. Afortunadamente pensiones salió mal que bien librado. Y la tercera, que es la de dividendos, en donde también se produjo un cambio dramático, pero ya vamos a llegar allá. Pero definitivamente vamos a ver el efecto en las retenciones en la fuente, sin lugar a dudas, y eso nos pone muy cerca a las narices la obligación de pensar en cómo vamos a anticiparnos al efecto, cómo vamos a pensar en planeaciones tributarias de cara a lo que nos queda durante el año. ¿Sí? Quedan, por ejemplo, para mencionar dos cosas. Si bien los techos ahora son más bajos, pues no todo el mundo tenía la costumbre de llevar aportes a pensiones voluntarias o de hacer aportes voluntarios a las obligatorias. Entonces también yo creo que cada uno tiene ahora la responsabilidad de ser un poquito más exigente en qué es lo que está haciendo con su ahorro. Y después del primer panel creo que el mensaje es dramático, no solo a escala individual, sino a escala, digamos, macroeconómica y social. Y segundo, hay unas herramientas que afortunadamente, pues para nosotros los contribuyentes, la reforma tributaria no tocó, que es el de, por ejemplo, los planes institucionales, ¿no? Entonces ahí la invitación es, por supuesto, aprovechemos este tipo de plataformas para ilustrarnos al respecto. Y pues bueno, también es que es la triste fortuna del tributarista es que los sistemas se vuelven tan complicados que definitivamente necesitamos a mucha gente opinando al respecto, necesitamos tener a la gente de protección contándonos cuáles son esos productos y necesitamos tener desafortunadamente un tributarista de cabecera que nos cuente eso, cómo me afecta a mí en mi declaración de renta. De acuerdo. Andrés, dos puntos importantes que tocaste, los aportes voluntarios en la pensión obligatoria.
cómo esos aportes voluntarios no se encuentran dentro de este límite de rentas exentas y deducciones y por tanto no están dentro de ese límite de 56 millones, sino que tienen su limitación específica e independiente que me permitiría tomarme mis beneficios con los 56 millones y adicionalmente poder tener esos aportes Correcto. voluntarios en la obligatoria. Y el otro tema es que si bien las personas naturales empezamos a sentir los efectos de la reforma en nuestro pago de salario con una mayor base para la retención, aún no lo hemos sentido en su totalidad, porque quienes tienen procedimiento 2, que tienen contratos laborales, van a empezar a evidenciar ese efecto cuando quizás en el segundo semestre se realice el recálculo del porcentaje de retención y evidenciemos un mayor porcentaje. Ahí detengámonos en ese segundo tema de la retención con el procedimiento número 2, porque eso es muy importante. Ya empezamos a recibir comentarios de, oiga, pero de pronto la reforma no estuvo tan grave, mi retención en la fuente de enero no fue tan dura como todo el mundo me asustó y me dijo que podía llegar a ser. Y la primera pregunta que uno hace es, momento, ¿cuál es el procedimiento de retención que a usted le aplican? Porque si es el 2, y solo para que lo recuerden, el procedimiento número 1 va mes a mes, de alguna manera calculando las retenciones y las bases. El procedimiento número 2 de alguna manera se fundamenta en lo que ocurrió en los periodos anteriores. Entonces se genera un periodo de estabilidad de más o menos 6 meses. Entonces, en ese procedimiento lo que dices tú, Eli, es absolutamente cierto. Llega junio, llega julio y ahí voy a ver yo el efecto, pero con una particularidad adicional. Y es que lo que eso me genera seguramente es un respiro durante la mitad del año, pero en la retención, no en el impuesto anual. Eso quiere decir que la persona va a hacer su declaración de renta al final del año y ahí sí va a calcular el impuesto completo de todo el año con base en las reglas de la reforma tributaria. Es decir, se le sube muy seguramente el impuesto para ciertas franjas de salarios, ya vamos a ver algo al respecto, y la retención seguramente no le va a alcanzar a cubrir ese impuesto que va a tener que pagar, cosa que además es muy frecuente en Colombia. De acuerdo, así es. Pasemos a otro tema que también ya era habitual en reformas anteriores, pero generó también un tema de un impacto importante para los clientes y es el tema del impuesto al patrimonio. Sí. Hemos tenido impuesto al patrimonio, impuesto a la riqueza, digamos no era una sorpresa hablar de este tipo de impuestos, pero tiene varias connotaciones que lo hacen un poco diferente. El tema de la permanencia, porque hemos venido impuestos al patrimonio con transitoriedad o con unos periodos fiscales específicos y este nos habla de permanencia y nos lleva también a tener que tener la claridad de que esa fotografía 1 de enero no es una fotografía estática sobre la cual calculo mi impuesto al patrimonio para 2 o 3 periodos fiscales subsiguientes, sino que me va a llevar a que año a año yo tenga que estar haciendo una evaluación de mi gestión patrimonial, cómo financieramente está mi patrimonio, si se incrementa, si decrece, claro. Y eso me podrá determinar si soy sujeto o no soy sujeto pasivo de ese impuesto al patrimonio. Hablemos un poco de esas personas que hoy fueron ya sujetos al impuesto al patrimonio el pasado 1 de enero de 2023. Pues mira, ese tema además es muy interesante y es una moneda que tiene 2 caras, ¿no? Y voy a tratar de ser optimista con lo difícil que es ser tributarista y optimista a la vez en Colombia. Pero pasan 2 cosas. Lo primero, y tal vez unas aclaraciones, lo primero es un impuesto que no le va a aplicar a las personas jurídicas colombianas. ¿Listo? Para muchos de ustedes ya era claro, pero la pregunta nos sigue llegando mucho. Oye, ¿mi empresa qué pasa con eso? No, las sociedades colombianas no están sujetas al impuesto al patrimonio, número 1. Luego es una preocupación de los accionistas y en general de las personas naturales. Los extranjeros también tienen esa preocupación y hago ese pequeño énfasis porque muchos de los clientes de ustedes están o perdiendo la residencia o en una condición en donde no saben si son o no residentes fiscales colombianos y ese es un tema muy importante porque tanto las empresas extranjeras con activos en Colombia como las personas naturales extranjeras con activos en Colombia pueden estar sujetos al impuesto. Pero te decía, Eli, que pensamos que, o pienso que es una moneda con 2 caras. Por un lado, los tributaristas toda la vida hemos tenido un chiste que nos salió muy costoso y es que no hay nada más permanente que los impuestos temporales. Y nos reíamos en la cara del impuesto al patrimonio y del GMF y los 2 ahora, digamos que de alguna manera se nos rieron de vuelta en la cara diciéndonos, ahora vamos a jugar siempre, ¿sí?
el impuesto al patrimonio había sido, o a la riqueza, o a la paz, o a la guerra, como quiera que lo denominaran, digamos, con esas astucias literarias de los legisladores, había existido en Colombia durante la gran parte de este siglo incluso, y cuando se oía al director de la DIAN en las conversaciones de la reforma tributaria defender un poco la idea del impuesto al patrimonio y de su permanencia, él lo que decía es, pero ¿cuál es el gran problema si de alguna manera ha habido ya muy poquitos años en las últimas décadas en donde no ha habido impuesto? Luego ya de facto, de alguna manera era permanente. A mí, pues la verdad, me deja un sinsabor grandísimo en la boca que esa sea la diferencia, la explicación para poder crear un impuesto permanente. Pero bueno, es lo que hay. Lo que sí tiene, digamos, de positivo esto, que no ocurría con las anteriores versiones del impuesto al patrimonio o no en la misma dimensión, es lo que mencionabas tú. Si ustedes se acuerdan, tal vez las últimas 3 o 4 versiones del impuesto se creaban a 2, 3 o 4 años y normalmente con una foto inicial, ¿sí? Entonces, a 1 de enero de 2018 de 2020 se tomaba una foto del patrimonio del contribuyente y esa era la base que aplicaba para los siguientes años, con unas variaciones, digamos, en función de inflación y cosas así, pero realmente la base era más o menos estática. Hoy en día lo que ocurre es que la base va a ser la del 1 de enero de cada año. Como ahora el impuesto es permanente, cada año se consulta el patrimonio. Y eso, por supuesto, tiene de incómodo que ahora tenemos que hacernos a la idea de que vamos a vivir con este impuesto al patrimonio para siempre, pues hasta que alguien entre en razón y lo reevalúe, pero la ventaja es que todos los años tengo la oportunidad de revisar mi patrimonio y ver qué puedo hacer, ¿sí? Y en Colombia, y aquí simplemente para mostrarles una sola idea, nosotros nos hemos dado cuenta que las familias colombianas han tenido tradicionalmente la costumbre de agregar los patrimonios o de centrar los patrimonios en uno o en dos de los miembros, ¿sí? Vemos muchos padres de familia, esposos, con una gran concentración del patrimonio familiar. Así, digamos en la psiquis de la familia, que el patrimonio es familiar, se concentra fiscalmente en uno solo de ellos, cuando posiblemente hay opciones de revisar si a través de donaciones, de liquidaciones de sociedades conyugales, uno puede hacer una redistribución de eso. Y para poner un ejemplo de servilleta, Eli, ya con esto te devuelvo la palabra. Recuerden que el impuesto al patrimonio, como está hoy en la reforma tributaria, empieza a causarse sobre patrimonios líquidos, esto es decir, después de deudas, de 3.000 millones de pesos hacia arriba mal contados. Eso quiere decir que los primeros 3.000 millones de pesos no están grabados. Entonces, si Andrés Hernández, digamos, cabeza de familia, tiene un patrimonio de 10.000 millones de pesos, quiere decir que los 7.000 millones de pesos de ese, por encima de 3.000, van a estar grabados con el impuesto, a distintas tarifas, pero grabados. Si yo en vez de tener 10.000 millones de pesos concentrados en mi patrimonio, divido eso con mi esposa, ¿sí? Y cada uno tiene 5.000, quiere decir que cada uno tiene acceso a 3.000 millones de pesos de tarifa cero, con lo cual ya no vamos a estar grabando en el consolidado 7.000, sino 4.000. Entonces fíjense que con una cosa muy sencilla, uno ya puede estar pensando, y esto como dices tú, no lo tengo que hacer ahora. Si no lo hice en el 2022, no es que entonces ya quede, digamos, mal parado para el resto de las vigencias, sino puedo revisar durante lo que queda del 2023. Y sabemos que son conversaciones difíciles y disolver sociedades conyugales no es fácil y hacer donaciones no es fácil. Pero fíjense que, por ejemplo, en el caso de las donaciones, y vamos a llegar allá, no le fue tan mal con la reforma tributaria. Pensamos que iba a ser terrible lo de las ganancias ocasionales, pero sigue habiendo, digamos, campo de acción. Así es, así es. Quisiera también que dentro de este bloque de personas naturales habláramos de otro impacto que fue el impuesto de timbre. En reformas anteriores se habló un poco de un impuesto al consumo, donde tuviéramos un gravamen a las enajenaciones de activos inmuebles a través de la venta de inmuebles que superaran cierto valor. Vimos cómo en esta reforma se incorpora bajo un impuesto de timbre la enajenación a cualquier título de inmuebles que superen alrededor de 848 millones de pesos. Entonces nos quedan varias preguntas o algunas personas que estén realizando cualquier traspaso de la propiedad, donación, aporte, sucesión, venta, permuta, sucesión, cualquiera de esos, que uno dice, bueno, de acuerdo, si lo que quieren es que los tributaristas y los contribuyentes no nos volvamos demasiado creativos y simulemos operaciones, bueno, eso ya tiene formas de controlarse. Hay normas que persiguen, digamos, la evasión y que persiguen, digamos, las conductas abusivas, y si algo no huele bien, ese debería ser el camino. Pero yo creo que hablar de enajenación a cualquier título en la transferencia de inmuebles para efectos del impuesto del timbre sí niega una cosa que es muy real en todos los aspectos, digamos, del día a día, y es,
Muchas veces yo simplemente paso activos de un lugar a otro, no con el ánimo de lucrarme, no con el ánimo de hacer una transacción comercial real, sino con el ánimo de reorganizar mi patrimonio, como cuando mando un inmueble, por ejemplo, a un patrimonio autónomo, o a un fondo de capital privado, o a una sociedad que yo controlo al 100%. Realmente uno se pone a pensar, ¿será necesario que en ese tipo de operaciones que sí constituyen enajenación desde el punto de vista técnico, se genere el mismo impuesto que cuando yo le vendo a alguien un inmueble? Yo no estoy tan seguro. Pero la expresión de enajenación a cualquier título te deja, digamos, sin defensa. Y lo segundo, que también es una muy buena pregunta, es, no, la reforma tributaria no lidia con quién es el sujeto pasivo del impuesto de timbre. Con lo cual lo que seguramente va a pasar es que, no habiendo una norma en la reforma, ni en los otros artículos del estatuto que aclaren quién es el que tiene que asumir eso, vamos a terminar en una costumbre o en una legislación, digamos, notarial muy seguramente, en donde el impuesto va a ser dividido. ¿Cuánto? Pues 50-50, falta de mejores ideas, pero no hay mucho más que eso. Si eso es lo suficientemente bueno para ser constitucional, legal, porque para que lo recuerden, cuando se crea un impuesto, tienen que ser muy claros todos los elementos del impuesto. Y uno de esos, sin lugar a dudas, quizá de los más importantes, es el sujeto pasivo, es decir, ¿quién asume el impuesto? Eso lo extrañamos muchísimo en el impuesto de timbre, pero bueno, ahí está. Así es. Quisiera, antes de que pasáramos con otros temas, darle la palabra al público, y tenemos un público que nos acompaña a nivel nacional súper activo, donde ya hemos empezado a recibir varios mensajes. Sobre el tema ahorita que hablábamos de la retención, Jonathan nos pregunta si se aplicaron esos nuevos topes de rentas exentas en el recálculo del primer semestre. Entonces, para que podamos explicar un poco que ese recálculo pues ya se había hecho en el mes de diciembre. Y la ventaja es lo que mencionábamos ahorita, y de nuevo, es una moneda de dos caras. Tiene de positivo que si yo venía por procedimiento 2, que es lo que seguramente subyace a esa pregunta, no lo voy a anotar. No lo voy a anotar en los primeros meses del 2023, ¿sí? Es decir, no me afectó la reforma tributaria en ese cálculo. Lo que sí va a pasar, o van a pasar dos cosas que son muy importantes. La primera es que en el segundo semestre lo voy a ver, pero en el agregado anual en la declaración de renta también. Entonces, seguramente voy a tener un respiro, entre comillas, durante los primeros meses del año, pero la invitación ahí es, esa plata no nos la podemos salir a gastar. Esa plata tiene que de alguna manera irse a un ahorro prensado en que finalmente se va a ir al impuesto del año. De acuerdo. Alberto nos pregunta, ¿cuál es el alcance real de los pagos en especie del trabajador? Buenísima. Muy Además, buena pregunta. Lo hablábamos planeando este panel y ocurre lo siguiente. Empiezan a jugar varias aristas. Ustedes seguramente tienen en la cabeza que desde el punto de vista laboral, no tributario, pero laboral, hay una serie de normas y de jurisprudencia que han hablado, digamos que ya consistentemente durante varios años sobre qué se entiende pago laboral, qué se entiende ingreso del trabajador, pero qué por oposición a eso se entiende, por ejemplo, una herramienta de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que recibe el trabajador que realmente no incrementa su patrimonio, sino que es una herramienta indispensable para el desarrollo de sus funciones? ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque en reconocimiento de eso, nuestro estatuto tributario desde hace unos años incluye, ojo a esto, todavía una norma que dice que ciertos pagos indirectos, no para transporte, para alimentación y ese tipo de cosas, no se deberían tratar como ingreso, siguiendo esa misma filosofía de no todo lo que yo recibo realmente me enriquece, sino que me ayuda a desarrollar mi trabajo. Y en otros casos simplemente para otorgar un beneficio. Pues la reforma tributaria trae un artículo, y esto lo vamos a encontrar en el estatuto, en el artículo 29-1. Lo cito porque es muy puntual y muy interesante y muy corto, en donde dice que los pagos que reciban las personas como remuneración por bienes o servicios que se hagan en especie y que reciba yo, o que reciba mi cónyuge, o que reciba alguien hasta cierto grado, digamos, de relación de consanguinidad, esos pagos se van a considerar en especie, pero ingresos para quien los recibe, ¿sí? Y eso, digamos que nos propone varias complejidades. Una es, ¿será que entonces esta norma está derogando tácitamente esta anterior que decía que ciertos pagos en especie pues no se deberían considerar ingreso? Número uno. Número dos, ¿cuál es el valor de las especies y de los servicios? Eso no es tan sencillo, ¿sí? Tanto así que el mismo artículo trae una excepción y que dice, o trae dos excepciones. Una es, si no es posible determinar el valor de mercado de las especies, pues entonces no habrá ingreso, ¿sí? Lo primero. Ahora, la norma tampoco dice si al otro lado hay gasto, pero uno entendería que debería haber gasto. Si a este lado, pues al otro lado debería haber una deducción. Pero bueno, eso lo tendrá que aclarar seguramente el Ministerio de Hacienda vía reglamento. Y lo segundo, que es muy importante, es, hay un parágrafo, y lo mencionábamos Eli, en donde se dice
no estarán sometidas a esta regla los pagos en especie que se hagan en virtud de pactos colectivos o convenciones. Y entonces uno dice, pero sin decir más. ¿Sí? Entonces es una excepción que uno dice, primero muy interesante, no sabemos muy bien cuál es el deber ser de eso, porque hacer pactos colectivos de pronto no es tan difícil si uno lo que está pensando es, oiga, pues ya lo que no vamos a tener por el lado de las rentas exentas o las deducciones que ahora tienen techos mucho más bajos, de pronto podemos manejarlo vía pagos en especie o en acciones, ya empieza uno a pensar en qué se le ocurre, ¿no? Entonces estos stock options y cosas de ese estilo, en donde si uno los hace en el contexto o a la tutela, digamos a la luz de un pacto colectivo, de pronto puede generar un beneficio tributario de algo que no se va a considerar ni siquiera ingreso, muy parecido a lo que ocurre con los planes institucionales. De acuerdo, tendremos que esperar qué nos dice la reglamentación, pero vía ley nos deja una puerta bastante amplia. Ahora, esto uno dirá, pucha, pero entonces, ¿será que le estamos dando entonces ya una mala idea de reglamentación al gobierno? Y seguramente sí. Lo que pasa es que pues siempre hay que tener en cuenta que el objetivo de los decretos reglamentarios es, oiga, precisar lo que está en la ley. Ahora, es muy frecuente que se excedan y por supuesto tenemos que tener los ojos muy abiertos y si es del caso demandar, pero sí va a ser muy interesante, sin duda. De acuerdo. Voy a contestar esta última pregunta para que pasemos a nuestro segundo bloque. Nos pregunta Yolanda, si soy pensionada, ¿las pensiones voluntarias me reducen la base de retención en la fuente? Quisiera ahí aclararle a Yolanda, quien nos está acompañando vía streaming, que las pensiones voluntarias servirán si ella tiene otras actividades económicas. Pues los pensionados, si bien se buscaba que fueran gravados en esta reforma tributaria, afortunadamente mantienen sus beneficios. Hoy las mesadas pensionales podemos decir que casi que en su totalidad todas son exentas porque permiten informar el valor de la mesada, pero a su vez tener una renta exenta propia por el hecho de ser pensionados. Y ese techo no cambió, afortunadamente. Que ese techo no cambió y que es bastante amplio porque son 1000 VTs mensuales, que eso realmente pues, nos da un margen bastante grande para que casi que la mayoría de esas bases sean cero y no generen un impacto de impuestos. Sí, una pensión de 40 millones de pesos es un techo muy alto. Y ahí sí, yo simplemente creo que la contestaste perfecto, y simplemente para hacerte eco es, sí, hay que pensar que en Colombia o en el mundo hay dos tipos de pensionados. El pensionado que se dedicó a mirar los atardeceres en la playa y el pensionado que sigue trabajando. Ese que sigue trabajando y sigue teniendo fuentes de ingresos, ese no es que ya esté fuera del problema y no tenga todavía margen de maniobra. Todavía podemos seguir haciendo aportes a pensiones voluntarias y lograr beneficios tributarios con respecto a esa otra fuente de ingresos que no se llama pensión. Entonces, amigos pensionados, muy importante seguirle parando bolas a eso, sin duda. Sí, de acuerdo, y será súper útil esas pensiones voluntarias para hacer una eficiencia de ese óptimo de 56 millones frente a sus otros ingresos como pueden ser honorarios, arrendamientos o otras actividades de índole comercial. Así es. Listo, yo creo que podemos pasar al otro tema, que este tema es bastante interesante y es el tema de los dividendos. Los dividendos tuvieron unos cambios para contextualizar a todo nuestro público, unos cambios importantes en el 2017. En esa reforma veníamos con la posibilidad de que los socios o accionistas, si los dividendos habían sido grabados por la sociedad, pues pasaban a ser unos dividendos no grabados para ellos, que le implicaban un no pago de impuestos por esa suma de dinero. Y vemos como a partir del 2017, a pesar de que esos dividendos no grabados, ya la sociedad había pagado por ellos, debía para el socio accionista, si superaban unas VTs al año, tener una tributación adicional, que para el año anterior teníamos una tarifa de tributación del 10%, que era aproximadamente 11.400.000 que podían tener a una tarifa cero, pero posteriormente esos dividendos iban a estar grabados para ese socio a una tarifa del 10%. De lo positivo que destacábamos ambos al inicio de esta conversación, decíamos que esta reforma nos permitió actuar previamente, y ese fue uno de los puntos que nos permitió actuar, porque muchas empresas evidenciaron en el texto que no iba a existir parágrafos transitorios sobre esas utilidades de ejercicio ya generadas dentro del 2017 a 2021 y que era momento de decretar en calidad exigible esos dividendos para no tener una mayor tributación o quizás una tributación más fuerte en el 2022 y años subsiguientes cuando se decretara. Y adicional ahí, para terminar,
quisiera que habláramos un poco de eso, pero también ya del impacto de quienes no lo hicieron, pues cuál va a ser su efecto, y quienes lo hicieron a partir del 2022, qué va a pasar con esas utilidades retenidas, porque ya vamos a estar bajo unas nuevas reglas que incluso nos traen un tema interesante que no teníamos en las anteriores reformas, que es el tema de un descuento previo a esa renta líquida que se va a determinar de los dividendos. Entonces, ¿cómo opera ese descuento? Y si es más benéfico tener unos dividendos superiores a esos 46 millones que me den lugar a ese descuento o no. ¿Cómo queda un poco el inversionista minoritario que tiene acciones y recibe incluso dividendos inferiores a esos 46 millones y tiene otras actividades económicas que lo ponen en unos marginales de tarifas altas? Te hice muchas preguntas, pero no. apertura el total. El tema es interesantísimo. De hecho, no sé si es posible pedirle a nuestros amigos de tecnología que nos ayuden a proyectar unas diapositivas, de pronto desde las 5. Si quieren, cuando estén en las 5, que empieza el tema de dividendos, si la podemos compartir, fenomenal. Si no, les cuento. Pero la idea es la siguiente, y tú lo decías muy bien, hasta cierto punto en Colombia la regla era o las utilidades las graba la sociedad o las graba el accionista, pero solo uno. Sí, si quieren, adelante, yo les digo cuándo. Ahí, listo. Ya vamos acá, les voy a hacer una introducción muy corta. Lo que pasó, como dices tú, a partir del 2017 es además del impuesto de renta que paga la sociedad o el accionista, alguno de los dos, ahora hay un impuesto adicional de los dividendos bajo la idea que no todos compartimos de que una es la utilidad de la sociedad y otra es la utilidad del accionista. Que eso, cuando uno se pone a pensar, si yo por razones que no son fiscales puedo tomar la decisión de hacer una empresa a título personal, una empresa me refiero a un negocio, o lo puedo hacer a través de una SAS porque me parece que societariamente es más organizado, porque aíslo riesgos, porque aíslo, digamos, patrimonios, pero esencialmente soy yo haciendo el mismo negocio porque me van a cobrar el impuesto 2 veces, que si lo hiciera yo a título personal solo pagaría una vez. Entonces eso ya entraba como que, voy a usar ligeramente la palabra, pero filosóficamente lo pone a uno como en una contradicción. Pero es la regla del juego. Cambió y ya, digamos que, como dicen, a llorar a la pila del mono. Lo que ocurre hoy en día, y esta diapositiva no tiene ningún objetivo distinto a mostrarles lo complejo que es el sistema de dividendos en Colombia desde el punto de vista tributario. Entonces, lo que ustedes ven a mano izquierda es qué pasaba antes. Entonces, imagínense una primera sociedad que distribuía un dividendo a su matriz en Colombia, tenía que hacer una primera retención de 7.5%. Primera complejidad, ese no es un impuesto de la sociedad que recibió el dividendo, es un impuesto por adelantado del accionista final que va a recibir eso. Y aquí el ejemplo es sencillo, solo tengo una sociedad intermediaria, pero esto podía pasar 20 niveles más abajo y había que poder rastrear todo eso a nivel de la cadena, número 1. Número 2, cuando salía el dividendo ya a la persona natural colombiana o al extranjero, que se entiende, digamos, el accionista final, en ese caso había una retención en la fuente que en su momento, como decías tú, era del 10% desde el 2017. Lo que venía de antes no tenía, digamos, por ese régimen de transición estaba cubierto. Hoy en día lo que ocurre son varias cosas. Lo primero, ahora la retención ya de este primer nivel no es del 7.5 sino del 10, con la misma complejidad de que es un anticipo de alguien mucho más arriba, primero. Segundo, luego cuando el dividendo sale de aquí, si sale al exterior ya la retención no es del 10 sino del 20, ojo, duplicamos el impuesto de un año a otro, ¿sí? De un día a otro, si yo distribuía un dividendo el 31 de diciembre o lo distribuyo el 1 de enero, la carga tributaria es el doble. Si eso es justo o no es justo, a mí no me corresponde decirlo, pero lo que sí me parece absolutamente extraordinario y llamativo es que nosotros subamos impuestos en el doble sin consideración alguna, sin paulatinidad, sin progresividad, ¿listo? Y sin anunciarle a la gente qué es lo que le va a pasar. Y luego, ahora viene lo más difícil de todo. Y aquí viene la respuesta a una de tus preguntas que es muy importante y tal vez este es el mensaje clave. Lo que pasa ahora es que esta persona natural colombiana no solo no va a pagar ahora el 10%, sino que va a incluir eso dentro, digamos, la tabla de tarifas progresivas con la que calcula el impuesto de renta de, por ejemplo, los salarios. Es decir, ahora el impuesto a los dividendos no es del 10% para las personas naturales colombianas, ahora es el impuesto que le toque con las tarifas progresivas que van hasta el 39%. ¿Listo? Entonces, eso es dramático, ¿sí? Por supuesto, el gobierno mandó un mensaje o el Congreso mandó un mensaje en la reforma tributaria en donde dice, pero con el ánimo de matizar y suavizar el efecto, vamos a dar 2 cosas. Lo primero es que hay una parte que va exenta, digamos, por la tabla, que más o menos da 46 millones, y lo segundo es que van a ofrecer un descuento tributario del 19%, digamos, para lograr que al final del día la tarifa sea más o menos del 20%. Habrían podido decir entonces que la tarifa fuera del 20 y ya.
¿sí? Era muchísimo más sencillo y ustedes y todos sus clientes se hubieran ahorrado un montón de plata en tributaristas, ¿no? Yo feliz de ayudar, pero la verdad es que el sistema es extraordinariamente complejo e innecesariamente complejo. Entonces ahora, pongamos un ejemplo. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces miren lo interesante. Estamos asumiendo montos de dividendos cualquiera. Entonces, para una persona que antes de la reforma se llevaba un dividendo de 250 millones, con las reglas anteriores de la reforma iba a pagar 23 millones de pesos, ¿cierto? Luego, con la reforma pagaría 21. Entonces esa persona salió bien librada. Pero si miramos otros montos de dividendos, fíjense lo interesante. Un dividendo de 400 millones de pesos, esto es anual, por supuesto, pagaba 38 y ahora paga 43. Uno dice, pues si alguien se está llevando 400 millones de pesos de dividendos, de pronto es razonable pagar ese monto. Y si hacemos ese mismo ejemplo con 2.000 millones de pesos, lo primero que uno piensa, y voy a ser muy sincero, pues 2.000 millones de pesos, el que se gana 2.000 millones de pesos en dividendos, pues no debería estarse quejando mucho. Pero yo opino que sí. Yo opino que sí hay una razón para quejarse, y es la siguiente. Si yo me gané 2.000 millones de pesos en dividendos en el año pasado, el impuesto que iba a pagar eran 198 millones de pesos. Con la reforma pago a pagar 755. No me hagan la pregunta de si pagar 100 millones o 700 es justo. No sé cuál de las dos es la tarifa, el impuesto que yo debería estar pagando. Lo que sí les puedo decir sin ponerme rojo es que pasar de 198 a 755 de un año a otro no tiene ninguna justificación. ¿Listo? Independientemente de cuánta plata me gane yo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, te respondo a tu pregunta y sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense que lo que me está generando la reforma es lo siguiente. Esto lo que les muestra es el impuesto del salario, ¿sí? Entonces nos vamos a volver 5 minuticos en la conversación, pero ya volvemos a dividendos. Para una persona que tenía un ingreso anual de 360 millones de pesos, antes de la reforma su impuesto eran 45 millones, ahora su impuesto con todos estos nuevos techos de los que hemos hablado con Eli, va a ser de 68. Entonces fíjense que sin modificar tarifas a salarios, el impuesto de esta persona subió de 45 a 68. Y en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver el ejemplo terrible de lo que pasa con los dividendos. Y es que como ahora los dividendos se meten en la misma fórmula de tarifas, entonces yo lo que voy a tener es un impuesto de 45 millones antes, más un impuesto de 9 millones antes de dividendos, antes de la reforma. Acuérdense que pagaba el 10% y tenía una partecita exenta de 10 millones. Entonces, si yo recibí 100 millones de pesos de dividendos, quito el 10%, me quedan 90 y sobre eso pagaba el 10. 45 más 9, 54 millones. Eso era lo que pagaba una persona que se ganaba 360 millones de salarios y 100 millones de pesos de dividendos. Ahora con la reforma, fíjense lo que pasa. Esa misma persona de 360 millones y 100 millones de pesos de dividendos paga a través de toda la fórmula un impuesto total de 91 millones de pesos. Eso es un incremento del 70% en el impuesto. De nuevo, no me pregunten si es justo, pero sí les puedo decir que subirle el 70% a la carga tributaria de un año a otro me parece que no es muy justificable. Entonces tal vez el gran mensaje aquí, Eli, es si hay que pensar muy bien si yo le quiero sumar dividendos a mi bolsa de ingresos. Y la pregunta es entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Fíjense que la reforma quería hacer unas cosas que afortunadamente no hizo, y si quieren ya podemos parar con la presentación. No hizo cosas que quería, como por ejemplo, limitar la posibilidad de que cuando un accionista le revendiera a la sociedad de acciones, eso pudiera ser una ganancia ocasional. En algún momento, con excesiva suspicacia, se propuso en alguno de los textos, oiga, ¿sabe qué? Cuando una persona tiene acciones por más de 2 años y las vende a cualquier persona en el mercado, pues eso puede ser una ganancia ocasional, con esa tarifa menor que era del 10, ahora del 15. Pero si es una readquisición de acciones, si al que se la está vendiendo es a la misma compañía, le quitaban ese beneficio, esa era la propuesta. Y eso, pues la verdad es que era una forma, para ser muy sinceros, en donde se estila o se ha usado mucho como mecanismo para no distribuir dividendos que pueden tener una carga fiscal muy alta, pero sí sacar utilidades de la sociedad, ¿sí? No distribuyendo dividendos, sino recomprándole acciones a sus accionistas. Y entonces con excesiva suspicacia dijeron, eso ya no va más. Afortunadamente eso no pasó y eso nos deja ese canal abierto del entonces para pensar, de pronto dividendos no es la única forma para extraer liquidez de una compañía. Pensemos en otros caminos como por ejemplo este. De acuerdo, e incluso quería sumarte ahí a esos mecanismos, cómo pensar en esos inversionistas minoritarios que cotizan en acciones, que invierten en acciones que cotizan en bolsa y pudieran a través quizás tener el mismo efecto si están invertidos en un fondo de pensiones voluntarias, a través de esas mismas inversiones de acciones en bolsa, pero teniendo un efecto completamente diferente de no generar un dividendo y tener un rendimiento financiero. Total.
son quizás desde el enfoque el mismo tipo de inversión, pero te podría generar un tratamiento tributario diferencial. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Quisiera que entráramos también, Andrés, a hablar un poco de las limitaciones. Si bien vimos limitaciones alrededor de las personas naturales con sus límites de deducciones y rentas exentas, las personas jurídicas también vieron un límite de beneficios. Sí. ¿Cómo esta reforma nos dice que beneficios que las compañías estaban utilizando como beneficios de deducciones por contribuciones para la educación de sus empleados, beneficios por inversión en ciencia, tecnología e innovación a través de Colciencias y otros beneficios específicos se vieron limitados para efectos de la renta de las personas jurídicas y deberán solo poderse utilizar máximo en ese 3% de utilidad o de renta líquida gravable? ¿Cómo evidenciamos que ahí también de alguna manera se está buscando que esa depuración que yo pueda hacer de la renta de las personas jurídicas busca limitar esos beneficios que existían para que esas bases quizás puedan ser superiores o más robustas? Pues no, creo que lo explicaste de hecho muy bien tú, Eli. Yo tal vez lo que le agregaría a eso es, me parecen muy llamativos los elementos que quedaron dentro de esa fórmula. Primer mensaje, no es que todos los gastos y todas las deducciones hayan quedado sujetas al límite, son exclusivamente los que están en una lista que está en la reforma tributaria, que los mencionabas tú. Ahora, dentro de esa lista se llama mucho la atención que eran beneficios tributarios o deducciones asociadas a gasto social, a beneficios para empleados afectados por la violencia, a proyectos de temas control y ambientales, mejoramiento del medio ambiente, cosas que uno diría, tal vez si yo voy a evadir impuestos no es por ese camino que me estoy yendo. Entonces, si la medida lo que trataba de limitar era caminos, digamos que de alguna manera fueran artificiosos para lograr ahorro tributario, no sé si esos eran los caminos, pero lo cierto es que ese límite del 3% solo le aplica a esos ítems de esa lista y no a los demás, ¿no? Nos preguntan mucho, por ejemplo, compañías que tienen beneficios especiales, las de energías renovables. Oye, entonces ahora, ¿será que mi beneficio también va a estar limitado? Y la respuesta es no. Sí, y quisiera ahí complementar que dentro de estos beneficios que tú muy bien indicas fueron específicos y expresos, no están los planes institucionales. No están. Los planes institucionales no quedaron limitados a la utilidad de la compañía o a un porcentaje específico de la utilidad. Es decir, mantienen su posibilidad de que las empresas puedan realizar contribuciones a favor de sus empleados hasta 3.800 VT por empleado, que eso es un valor. Con una deducción en el año corriente, que eso es lo de acuerdo. llamativo. De acuerdo, y me permite el beneficio para la empresa que se mantiene de que puedan tomar su deducción, pero a su vez también para los partícipes y por lo que decíamos al inicio, se convierte en esas pocas alternativas que todavía existen para que puedan tener esos recursos, ya sea teniendo en cuenta el efecto patrimonial. Mira, ahora estamos frente a un impuesto al patrimonio que debemos estar revisando año a año. Entonces, si mis directivos probablemente están cercanos a ese rango de 3.000 millones de patrimonio o incluso superiores, claro, y quiero entregarles unos beneficios extralegales y no requieren ese flujo de caja, probablemente un esquema a través de un plan institucional sea interesante. Es que tú lo pones y sé que nos acaba el tiempo, pero para ser muy conciso, el gran beneficio de esos planes, o uno de los grandes beneficios es no solo que se preserva el gasto en el año corriente para el empleador, sino que para el empleado se difiere el ingreso. Y diferir el ingreso no solo es una buena noticia en relación con el impuesto de renta, siempre va a ser mejor pagar el impuesto mañana y no hoy, ¿cierto? De acuerdo. Digamos en valor presente, pero además si eso no es ingreso y no incrementa mi patrimonio definitivamente, pero además un mensaje para todos. Recuerden que en el impuesto al patrimonio, para tocar ese tema, a partir de 3.000 millones de pesos empiezo a pagarlo, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que todos los que ya están en 3.000 millones de pesos y hacia arriba ya quedaron, digamos, sin nada que hacer. Primero podemos mirar cómo disminuir ese patrimonio, pero segundo, cómo no incrementarlo más, porque es que a medida que incrementa las tarifas son marginales. A mayor patrimonio, mayor es la tarifa que grava la parte más alta. Entonces también va en el mejor interés de todos nuestros, digamos, toda nuestra audiencia, pensar en no solo cómo lograr el beneficio en renta, sino cómo eso me puede ayudar también de cara a mantener un patrimonio, digamos, saludable. De acuerdo, sin lugar a dudas. Y esas eran muchas de las preguntas que teníamos en el chat alrededor de ese esquema asociado con los aportes no consolidados, si nos habían cambiado el tope anual, se mantienen los topes, realmente la reforma
no hizo una modificación expresa a ese artículo 126-1 de los fondos de pensiones voluntarias. El efecto que tuvimos todas las personas naturales y todos los beneficios existentes fue una limitación transversal frente a lo que corresponde al aporte, al tener esa limitación de esos 56 millones al comienzo, pero que para el tema de los aportes voluntarios, al ser condicionados, pues todavía no estoy teniendo en cuenta esa limitación, sino cuando efectivamente pues tenga estos recursos. Quisiera, para terminar, para que cerremos, que concluyamos, Andrés, y que podamos concluir con esos temas relevantes que hoy te preguntan tus clientes y que quisieras destacar para este cierre, temas a tener en cuenta con esta reforma. Miren, definitivamente el mensaje es, claramente el mensaje que mandó el gobierno era: queremos limitar mucho los beneficios, digamos, en personas naturales. Es una reforma que se enfocó en personas naturales, no tanto en personas jurídicas, aunque genera un efecto en algunos temas, pero seguimos teniendo campo de maniobra. Los que no están llegando al techo todavía, miremos cómo podemos hacer para aprovechar eso. Los planes institucionales siguen vigentes. El tema del impuesto al patrimonio, lo que les mencionábamos, de pronto ya, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, no quedé, digamos, marcado con el problema para toda la vigencia del impuesto al patrimonio, sino que año a año puedo mirar qué hacer, y definitivamente hay alternativas de planeación. Afortunadamente, y con esto concluyo, el tema de las ganancias ocasionales no se fue del 10% al 30 o 30 y pico por ciento, que era lo que querían inicialmente, sino que quedó en el 15%, que de acuerdo, sigue siendo más que el 10%, pero si uno lo compara con lo que hay en otros países, estamos muy bien situados. De acuerdo, y quisiera complementar de esas recomendaciones que destacas, la invitación a las personas a que estén constantemente revisando su gestión patrimonial, sus finanzas. A través de Protección tenemos alternativas muy interesantes que pueden dar esa mirada desde un cierre de brechas pensionales, pero también con un tema muy interesante desde el punto de vista patrimonial. La invitación a que a través de sus consultores puedan indagar por nuestros productos como legado, y que sea una tarea constante de estar verificando, porque puede que hoy tenga unos impactos relevantes, pero no sabemos si para el periodo fiscal siguiente voy a seguir en la misma línea o esto me puede incrementar. Correcto. Gracias por acompañarnos. Fue un placer poder compartir contigo en este panel. Y gracias a todos los que nos aguantaron hoy en día sin carro aquí presencialmente y de su casa oyendo de temas tributarios. Andrés, Elizabeth, muchísimas gracias. Realmente un panel muy interesante donde logramos encontrar oportunidades y también pues como esa conciencia frente a la planeación tributaria que es tan importante. A todos quienes nos acompañaron de forma presencial, a quienes estuvieron conectados, más de 2.100 personas estuvieron estas 2 horas con nosotros, y para nosotros eso también va en sintonía de seguir desarrollando este tipo de espacios de esta calidad que responden de la mejor manera sus inquietudes y que además acompañan la asesoría individual que nuestros consultores y nuestros expertos pensionales, tributarios y financieros les pueden entregar de manera individual a las personas y a las empresas. De nuevo ratificamos el compromiso de Protección de acompañarlos en la construcción de soluciones desde el presente para el futuro. Esta grabación quedará disponible en nuestro canal de YouTube y la estaremos compartiendo también con las empresas para que puedan hacer una distribución importante con colaboradores y demás, que sabemos que el tema es muy relevante. Nuestro compromiso, seguirlos manteniendo informados y mantener esta cercanía, que es lo que nos facilita atravesar estos momentos que en ocasiones parecen de incertidumbre, pero que nosotros también los miramos con optimismo y que estamos seguros que somos capaces de sacar lo mejor de estos momentos. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Súper, como siempre. ¿Cómo te imaginas tu futuro? Puede ser un lienzo en blanco, como la casa que quieres tener, o verde, como el planeta que cuidas. También puede ser rojo, como el corazón que palpita cuando piensas en tu emprendimiento. O imagínalo dorado, como el patrimonio que les quieres dejar a tus hijos. El futuro que tú quieres depende de ti, y con Protección, los futuros que imaginas son posibles. Protección, tu futuro desde hoy.